Buenas tardes. Lo primero, bienvenido y muchas gracias a todos por asistir a esta conferencia que promete ser tan interesante. Esta conferencia pertenece a las actividades que el Cabildo del Sacro Monte estamos realizando con motivo del cuarto centenario de la muerte de Don Pedro de Castro y su traslado, el traslado de su rector, a la Abadía del Sacro Monte. Quería dar las gracias especialmente a María García Valverde y a su esposo Antonio López Carmona por el trabajo que han realizado desde muy antiguo en la Abadía y ahora de nuevo pues, que están trabajando con tanta ilusión. Y por supuesto a Helen, que nos va a proponer el trabajo de investigación, y como nos da las gracias también al arzobispado, al Centro Cultural Nuevo Inicio y a su directora Ana Franco, que nos acoge. Muchas gracias a todos. Como decía don Antonio, os doy la bienvenida, muchas caras conocidas, amigos de la Abadía del Sacro Monte, lo cual es una alegría. Tenemos la suerte de contar hoy con Helen. Esta conferencia nos la va a dictar ella. Es difícil resumir en pocas líneas su trayectoria vital. Tal vez por eso nos vamos a centrar en su labor académica e investigadora. La doctora Helen Roy cursó sus estudios de Filología Hispánica en la Universidad de Poitiers, donde se doctoró en el año 2013, en estudios hispánicos, Historia de América, habiendo previamente obtenido el título de catedrática del Instituto de Filología Hispánica por oposición, y el certificado de Quechua por el Instituto Nacional de Lengua y Civilizaciones Orientales de París. Su trayectoria docente se ha centrado entre la Facultad de Letras y Lenguas de la Universidad de Poitiers, donde ha impartido docencia en licenciatura y máster de Filología Hispánica, y la Universidad de Toulouse, donde ha desarrollado su docencia en quechua. En cuanto a su trayectoria investigadora, esta es magnífica, habiendo participado en numerosos proyectos de investigación, siendo responsable en particular del proyecto Transcribir América, prácticas y usos de la escritura en el Imperio Español, siglos XV-XIX, y corresponsable del proyecto de análisis y puesta en valor de los fondos coloniales de la Abadía del Sacro Monte. De igual forma ha participado y organizado numerosos congresos, encuentros y seminarios, tanto a nivel nacional como internacional, destacando entre ellos el Seminario de Transcribir América, celebrado en el 2021 en la Universidad de Poitiers, y el simposio Los Incas de Vilcabamba y su tiempo, en el 2018 en Salamanca. Por último, es autora de numerosas monografías, capítulos de libros y artículos científicos en revistas y editoriales internacionales, entre las que destacan aquellas que tratan la figura de don Cristóbal Vaca de Castro y su relación con el Sacro Monte. Podríamos seguir hablando de la doctora Roy, pero creemos que estas breves pinceladas serán suficientes para hacernos la idea de su trayectoria intelectual. Doctora Roy, tiene que hablar. Muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Gracias en primer lugar, muchas gracias a la Abadía por permitirme presentar este trabajo de investigación. En particular, alabar a su abad don Antonio Fernández Siles y a su archivero don Sergio Fajardo López. Gracias también por la invitación a la doctora María Luisa Valverde y a su esposo don Antonio López Carmona de la Universidad de Granada. Gracias por la invitación y gracias también por el apoyo prestado estos últimos días, porque la investigación sigue su proceso, ¿no? Es una historia que aún no está acabada, ni mucho menos. También recordarles que lo que voy a presentar esta noche es el fruto de una investigación que llevo desde el año 2016, por lo cual no quiero dejar de recordar y agradecer al señor don Juan Sánchez Ocaña. Muchísimas gracias también a él por el apoyo que me ha prestado en ese momento, en los primeros años en que acudí a la Abadía. Y evidentemente, de nuevo, gracias a María Luisa García
García Valverde y Antonio Carmona López, porque fueron ellos los que me guiaron los primeros en los rincones de la abadía y en su archivo. Todo esto para entonces valorar, dar a conocer la riqueza documental y patrimonial de la abadía. Y espero que entonces disfruten la conferencia y ese viaje que vamos a dar también por Perú, no solamente por Granada, sino por Perú. Bien, entonces la conferencia se titula En nombre del Padre Pedro de Castro, de la reescritura de la historia familiar a la fundación de la Abadía del Sacromonte. Bueno, como saben, concurren en Pedro de Castro múltiples facetas. Fue jurista, arzobispo, teólogo, exegeta, traductor del latín, del hebreo, del árabe también, fue mecenas fundador. Facetas por las cuales siempre fue considerado, incluso por sus propios contemporáneos, como un personaje, como una figura compleja. En esta contribución que propongo esta noche, ahondaré en algunas de estas facetas, examinando la labor que lo movilizó desde el inicio de su carrera hasta el final de su vida. Y me refiero entonces a la rehabilitación de su padre, el gobernador del Perú, Cristóbal Vaca de Castro. En efecto, Pedro de Castro discutió un proyecto de reescritura de su historia familiar, donde se engarzan diversas disciplinas, desde el derecho, pasando por la historia y también la poesía, la iconografía, que reflejan pues, la erudición humanística que conocemos del arzobispo de Granada a través de su célebre labor de calificación de las reliquias halladas a finales del siglo XVI en el Sacromonte. Pues en primer lugar, lo que haré es definir el armazón conceptual y el marco temporal de este proyecto de reconstrucción de la imagen del Padre, para luego en un segundo tiempo pues, dar a entender las conexiones de este primer proyecto con otro gran proyecto de Pedro de Castro, la fundación de la abadía. Pues en una primera parte entonces que se titula Ascensión, desgracia y rehabilitación judicial del Padre, vamos a ir conociendo a ese padre Cristóbal Vaca de Castro. Pues licenciado en Derecho por la Universidad de Salamanca, Cristóbal Vaca de Castro era corregidor de Roa, en Castilla y León, cuando nació su tercer hijo varón, don Pedro de Castro, en 1534. Nombrado oidor de la Chancillería Real de Valladolid en 1537, fue presentado, gracias al amparo de su rey leonesa, para el cargo de juez visitador del Perú en 1539, con la promesa de salir, cito, de este purgatorio de la Chancillería y de quedar, vuelvo a citar, en uno de estos consejos del rey, que es el fin de un letrado casado que entra a servir a su majestad. O sea que el perfil del padre de Pedro de Castro es el de un letrado de provincias, para quien la vía de las Indias fue la oportunidad de una rápida ascensión social. Y también, pues, esa ascensión social lo hizo coincidir pues, con las aspiraciones de la alta nobleza. Su nominación en el Perú se dio en un contexto particular que les voy a explicar. El contexto de las llamadas guerras civiles que oponían entonces a los conquistadores del Perú entre dos facciones, los almagristas y los pizaristas, partidarios de Diego de Almagro por una parte, partidarios de Francisco Pizarro por otra, ¿no? Entonces, ante el flujo de noticias discordantes que llegaban a la corte tras la ejecución de Diego de Almagro el Viejo, el rey consultó con sus consejeros la nominación de un juez visitador que le informase fiel y cabalmente de la situación en el Perú, que pacificase la región. El asesinato del conquistador y gobernador Francisco Pizarro en junio de 1541, cuando Cristóbal Vaca de Castro
se encontraba de camino a Perú, lo designó ipso facto como gobernador. Fue recibido en el cargo de gobernador en otoño de 1541 en la ciudad de Quito, donde empezó a usar su autoridad para congregar un ejército real. Así, de modesto letrado en las oficinas de la Chancillería de Valladolid, Cristóbal Vaca de Castro pasó a ser el principal mediador de las autoridades metropolitanas para pacificar y gobernar una región del Nuevo Mundo puesta a sangre y fuego, y cuyos metales preciosos eran tan indispensables en aquella época para las finanzas de Carlos V. Bueno, aunque no lo estipula la documentación oficial, sino más bien una documentación judicial anexa, Cristóbal Vaca de Castro también salió de España con el objetivo de garantizar los intereses económicos que varios consejeros de Indias, los mismos que apoyaron su nominación en el cargo, tenían en el Perú. Bueno, la lealtad que se esperaba de él como letrado, como hombre entendido en leyes, fue puesta en entredicho desde el septiembre de 1543, cuando el príncipe Felipe le notificó su relevo del cargo y el juicio de residencia al que tenía que someterse. O sea que su gobierno es bastante breve, ¿no? Efectivamente empieza a gobernar a finales del año 1541 hasta efectivamente el año 1544, porque tarda un poco su sucesor en llegar a Perú, ¿no? Entonces, la decepción de este primer gobierno por parte de un letrado fue grande por parte de la corona. Cristóbal Vaca de Castro era el primer representante real mandado para gobernar el Perú después de los conquistadores. O sea, es un letrado, contrariamente a los gobernadores anteriores, Pizarro, Almagro, que eran militares. Es el primer letrado. Entonces la decepción es bastante grande y creo que fue decisiva además en la decisión de Carlos V de fundar en ese mismo momento el Virreinato del Perú y la Audiencia de Lima con varios oidores. O sea que entidades de representación plurales para ejercer un control más estrecho, digamos. ¿Qué es lo que la corona reprochaba a Cristóbal Vaca de Castro? Lo primero fue no informar debidamente sobre el giro bélico que dio a su gobierno, porque Cristóbal Vaca de Castro declaró en nombre del rey una guerra contra los almagristas en la batalla de Chupas en septiembre de 1542. Y también a Justicio, su principal líder, Diego de Almagro Hermoso. Y todo eso en nombre del rey, ¿no? Entonces se consideró el defecto de información como una falta de lealtad que justificaba un proceso de relevo y un juicio de residencia, ¿no? Bueno, es importante entender que el acto de escribir e informar tenía en el sistema imperial español el mismo valor que la acción política. ¿Por qué? Porque el rey, que no podía viajar a sus posesiones ultramarinas por el peligro que suponía la travesía de los océanos, sí podía contar con sus agentes reales, que entonces actuaban como sus ojos y sus oídos en los reinos coloniales, ¿no? Entonces, obstaculizar la comunicación equivalía de alguna manera a cegar al rey y poner en peligro pues, la integridad política del imperio. Bueno, ese es el primer argumento que finalmente explica la desgracia, ¿no?, de Cristóbal Vaca de Castro. Sin embargo, fueron sin duda los excesos de Cristóbal Vaca de Castro los que sellaron su destino político en el Perú. En la corte circulaban quejas que denunciaban el acaparamiento que hacía de todas las riquezas, en particular de las encomiendas de indios o de las minas, ¿no? Y todo eso en perjuicio de los llamados beneméritos de la tierra y también de la hacienda real. Todo eso inspiró una comparación
de Cristóbal Vaca de Castro con figuras mitológicas como Dionisos, por ejemplo, que encarnan el exceso y el lujo. Les he puesto un fragmento, había excedido del pleito fiscal, donde el fiscal dice se había excedido en su gobierno, ¿no? Entonces, el juicio de residencia conducido en el Perú en 1544, así como las investigaciones llevadas por el fiscal del Consejo de Indias entre 1544 y 45, confirmaron los rumores, dejando constancia que Vaca de Castro había mandado a España sin registro, es decir, fuera de toda legalidad, sin pagar los impuestos, grandes cantidades de oro, plata y joyerías, repartiéndolas entre sus más fieles criados. Hay que entender aquí la palabra criados como agentes, clientes más bien, dentro de una red clientelar, como se dice, ¿no? Bueno, la intercepción en Panamá de una carta suya destinada a su esposa, doña María de Quiñones, a quien desvelaba los entresijos de esta empresa de enriquecimiento ilícito, remató por completo sus ambiciones de solicitar una merced real y de fundar un mayorazgo con el dinero acumulado en el Perú. Esta carta pues, fue muy comprometedora, ¿no? De hecho, fue puesta entre las manos del rey, lo cual tuvo consecuencias desastrosas y llevó a Cristóbal Vaca de Castro directo a la cárcel. Fue encarcelado a su vuelta a España en Valladolid en julio de 1545. Se le secuestraron sus bienes y fue sometido por el fiscal del Consejo de Indias a un pleito de 21 acusaciones, de las cuales fue declarado culpable. La ejecutoria de este pleito fiscal se encuentra en el archivo de la abadía y es el primer documento con el que yo me enfrenté en mis primeras investigaciones, y entonces a partir del análisis de esta ejecutoria del pleito fiscal hemos elaborado una nomenclatura de los distintos cargos, de estos 21 acusaciones que le levantaron y de las que fue declarado pues, culpable, ¿no? Les he sacado un fragmento de lo más sabroso, digamos. Están repartidas las acusaciones entre dos categorías: enriquecimiento ilícito e incumplimiento de las disposiciones reales. En cuanto al enriquecimiento, los dos primeros capítulos, capítulos 2 y 7, son importantes porque volveremos a hablar de ellos. ¿Qué dicen? Le acusan de poner en cabeza suya y de sus criados las encomiendas de indios, vacos, que fueron de los primeros conquistadores. Son las más ricas. Los conquistadores se apoderaron de las encomiendas de indios más fructíferas, más prósperas, ¿no? También las encomiendas del primer obispo del Perú, el obispo del Cusco, Vicente de Valverde. El perjuicio para la hacienda real se estima a 100.000 castellanos. Eso es uno. El capítulo 7. Le acusan de tomar oro, plata, piedras de valor de 150.000 castellanos de la hacienda real. Capítulo 18. Recibir más de 100.000 castellanos para dar encomiendas, gobernaciones, capitanías, otros oficios y favores, ¿no? El capítulo 20. Enviar dádivas de oro y otras cosas a los miembros del Consejo de Indias y sus mujeres para anular sus culpas en las tomas de la hacienda real. En cuanto a los incumplimientos de las disposiciones reales, el capítulo 6 habla de sus incumplimientos en cuanto a los indios, ¿no? Echar a los indios a las minas sin pagarles sus jornales. Y el capítulo 19, del que también volveremos a hablar, se le acusa de levantar a los pueblos de Perú contra su sucesor, el virrey Blasco Núñez Vela, y los oidores de la Audiencia de Lima, que llevaban ordenanzas para promulgar nuevas leyes. Entonces, como ven, la desgracia judicial del ex agente real duró 11 años. Empezó en 1545 y se culmina en 1556. Durante este lapso se frustraron todas las apelaciones de sus procuradores, hasta
pues la afortunada intercesión en la fase final del pleito de su hijo Pedro de Castro, que mediante una defensa muy hábil consiguió la excarcelación de su padre, la absolución de las penas criminales y de la mayor parte de las penas pecuniarias. Y también, y eso es importante, consiguió asimismo la reposición socioeconómica de su padre. Voy a dar algunos ejemplos para ilustrar un poco de qué hablamos, ¿no? Reposición en sus cargos de oidor de la Real Chancillería de Valladolid y también como miembro del Consejo Real, o sea que viene a formar parte del Consejo Real, que era una de las promesas que le habían hecho cuando salió a Perú. Entonces, reposición en sus cargos, devolución de sus salarios durante los 11 años de encarcelamiento. Luego, concesión de una encomienda de indios en el Perú por un valor de 16.000 pesos anuales de oro cada año. Eso es fundamental porque ahí empieza la historia también de la abadía. Lo hablaremos a continuación, pero la encomienda aquí aparece, en la rehabilitación, en el momento de la rehabilitación. Un permiso para pasar 500 esclavos a las Indias, la concesión de una encomienda de la Orden de Santiago en Mérida y también el hábito de Santiago para su primogénito Antonio Vaca de Castro. O sea que la rehabilitación judicial y socioeconómica de Cristóbal Vaca de Castro no era poca cosa, ¿no? Constituía, según el cronista y panegirista Calvete de Estrella, un caso excepcional. Entre los indianos, los peruleros, es decir, los españoles que se enriquecieron en Perú, que hicieron fortuna en Perú, un caso excepcional entre estos peruleros condenados e incautados por la administración fiscal. O sea, eso nos da un poco la medida de la excepcionalidad de este caso de rehabilitación, ¿no? Bueno, el examen de la ejecutoria del pleito fiscal conservado en la abadía nos permite sondear un poco los pormenores de la defensa fraguada, concebida por Pedro de Castro, cómo consiguió pues, la rehabilitación de su padre, ¿no? Y en particular en cuanto a dos acusaciones que tenían un carácter prioritario para la Fiscalía, dado el daño y las perspectivas de reparación que suponían para la Hacienda Real. Se trata del capítulo 2, de poner en cabeza suya las encomiendas de indios que fueron de los primeros conquistadores, y el capítulo 7 sobre el tomar oro, plata, directamente de la Hacienda Real, ¿no? Estos dos capítulos. Entonces, Pedro de Castro, como jurista de formación, consiguió, armó un sólido alegato que, si lo resumimos, consta de 4 argumentos principales. Para justificar la gestión que Vaca de Castro hizo de las encomiendas de los primeros conquistadores, la defensa recordó que semejante competencia incumbía a su jurisdicción como gobernador. Y es más, o sea que convocó para ella toda la documentación legal probatoria, pidiendo traslados de las instrucciones reales que había recibido, de las reales cédulas que también había recibido, que le mandaban reformar esas encomiendas, ¿no? A continuación, los malos tratos que los conquistadores, pizaristas como almagristas, cometieron contra los indios, también fueron invocados y también documentados por la defensa de Vaca de Castro, porque justificaban no solamente legalmente, sino también moralmente el nuevo reparto de encomiendas que hizo Vaca de Castro a su llegada al Perú. La defensa también resaltó la necesidad que tuvo Vaca de Castro como gobernador de sustentarse, alegando que su salario como gobernador no era suficiente, ¿no? A continuación también, por fin, desarrolló una retórica antialmagrista para justificar la necesidad de financiar el esfuerzo de guerra contra
el enemigo número 1, Diego de Almagro el Mozo. Este cuarto y último argumento constituye un relato basado en una minuciosa reconstrucción histórica que en realidad vertebra toda la defensa de Vaca de Castro. Al revertir la controversia en torno al giro bélico que había dado a su gobierno declarando la guerra a Almagro el Mozo en actos heroicos, ¿no? Dicho de otra manera, esta retórica anti-almagrista lo que hacía era legitimar y glorificar pues, la victoria que había conseguido en la guerra de Chupas Cristóbal Vaca de Castro como líder de esta guerra, ¿no? Lo que les propongo entonces es ver un poco esta retórica anti-almagrista, ver sus entrañas, ¿no? Entrar un poco en lo duro de la retórica, ¿no? Lo primero que destaca la defensa de Vaca de Castro es decir que los almagristas eran culpables del crimen de lesa majestad por el asesinato calificado de premeditado del marqués Francisco Pizarro y también por la tentativa de alzar banderas contra el rey. Podemos leer un fragmento de entonces la defensa dentro del perito fiscal, ¿no? Dice la defensa: Diego de Almagro el Mozo y sus secuaces cometieron crimen lege majestatis y son traidores por haberse rebelado y levantado contra su majestad. He hecho junta de gente contra el pro y pacificación en daño de toda esta tierra y de los naturales y vecinos de ella. Son reos del mismo crimen por haber pensado y determinado de quitar el señorío de estos reinos a su majestad y darlos al rey extraño y hacerse sus vasallos. Veremos a continuación de qué rey extraño estamos hablando. Es un francés, aviso. Son reos también, sus pobres almagristas, del mismo crimen por haber muerto a traición al dicho marqués Francisco Pizarro, siendo como era señor de título gobernador. Bien. Bueno, además entonces del crimen de lesa majestad, la defensa atribuyó a los almagristas una serie de colusiones militares y políticas, algunas fundadas, otras totalmente fantaseadas, con enemigos orgánicos de la monarquía española. En primer lugar, y esa es la fundada, ¿no? la colusión digamos más fundada, la colusión que han tenido los almagristas con los incas rebeldes de Vilcabamba en el Perú. Una franja de la élite incaica no aceptó la dominación colonial española, se rebeló refugiándose en la cordillera de Vilcabamba. Es una cordillera que se encuentra al lado del famoso Machu Picchu, ¿no? Entonces, y ahí entonces formaron su corte. Se habla de un reino neo-inca, ¿no? Que vivió a contrapié de las autoridades coloniales españolas en Perú durante 35 años. Entonces eran rebeldes, ¿no? Y en el terreno europeo acusan a los almagristas de colusiones con los franceses y los otomanos, y en particular con el pirata Barbarroja, ¿no? El Barbarroja que estaba al servicio del sultán Suleimán. Esa colusión entre franceses y otomanos interviene en el contexto de la novena guerra de Italia, durante los cuales los franceses y otomanos unieron fuerzas contra Carlos V. Entonces son los enemigos de la monarquía española en aquel momento, ¿no? Bueno, por fin la comparación del almagrismo con la revolución de los comuneros en España y la repetida mención a una secta contribuyeron a mirar la derrota de las tropas almagristas como un gran servicio de Cristóbal Vaca de Castro en favor de la pacificación del Perú. Bueno, hay referencias también en el alegato a la, cito, destrucción o a la perdición de la tierra para remitir al Perú gobernado por los conquistadores. Y esto, todas esas referencias, creo, añadieron una dimensión providencial,
a su acción, como si se hubiese tratado de salvar un orden amenazado, ¿no? Así, pues desentrañar los fundamentos legales y retóricos de la defensa de Cristóbal Vaca de Castro muestra la gran habilidad de su último y oportuno artífice. Pedro de Castro fue capaz de construir un alegato que no solo sacó a su padre del atolladero judicial en que se encontraba después de 10 años de encarcelamiento, sino que también lo puso en una posición favorable para que le reconociesen y le remunerasen sus servicios en el Perú. O sea que reescribir la historia del padre en el Perú, revertir el fracaso en éxito, esa fue la proeza a la que contribuyó Pedro de Castro con tan solo 22 años, ¿no? En ese momento. Bueno, es tiempo de abordar la segunda parte de mi conferencia. Se titula Mancha de honor y rehabilitación, ya no judicial, sino historiográfica del padre. Entonces, la rehabilitación judicial de Cristóbal Vaca de Castro y su reposición socioeconómica no deben ocultar las secuelas que dejaron el encierro, el ostracismo, el secuestro de bienes durante más de 10 años. Quedaba por limpiar la mancha de honor y dejar a la posteridad la imagen de un ilustre varón. Bueno, a principios de la década de los 50, 1550, las crónicas de Indias, tienen dos portadas aquí, dos ejemplos, que circulaban como entonces la historia general de las Indias de Francisco López de Gómara o Crónica del Perú de Pedro César de León. Todas esas crónicas no daban cuenta de la rehabilitación judicial de Vaca de Castro. Peor aún, daban una imagen desastrosa del gobernador del Perú, destacando, cito, sus vicios de presunción, vana e vanagloria e codicioso, su crueldad también. Entonces, reescribir, esta vez en sentido literal, ¿no?, la historia de su padre ocupó a Pedro de Castro hasta los postrímeros años de su vida. El archivo de la abadía conserva las huellas de esta labor historiográfica y en particular una serie de probanzas y relaciones que Pedro de Castro escribió o copió a partir de los papeles de su padre. Y la pieza mayor de este compendio se titula, la tienen aquí, Relación de las cosas acaecidas en estas partes del Perú, año de 540. Esta relación narra, en tono muy elogioso, el recorrido de la gente real desde su salida de España en 1540 hasta su entrada triunfal al Cusco en 1542, tras la victoria de las tropas reales que lideró en Chupas contra Diego de Almagro el Mozo. Bueno, el texto original de esta relación está perdido. El texto original fue escrito por el propio Cristóbal Vaca de Castro en el marco de su correspondencia, la correspondencia que mantenía con la corona. O sea, originalmente la relación es una relación que dirige específicamente Cristóbal Vaca de Castro al rey para informarle de los sucesos, ¿no? La copia que se conserva en el Sacromonte tiene un gran valor archivístico e historiográfico, porque es la copia de Pedro de Castro, ¿no? Pero Pedro de Castro dejó en esa copia anotaciones marginales, así como correcciones en la interlínea, dejando ver los arbitrajes formales y de contenido que realizó para sacar la relación de su contexto de producción inicial y ajustarla a la cronística o a un público más amplio, o sea, para difundirlo mediante la cronística, las crónicas que entonces estaban por salir. Vamos a ver un ejemplo de correcciones marginales realizada por don Pedro de Castro, ¿no? Aquí tienen el principio de la relación, donde se cuenta pues, el contexto de guerras civiles en el Perú entre pizaristas y almagristas, ¿no? El documento original
cuando lo escribe Cristóbal Vaca de Castro, se dirige al rey que está enterado de estos acontecimientos. Entonces no tiene necesidad de recordar todo el contexto y de quién es quién, ¿no? Pero para proponer esta relación a un gran público y a la cronística, había que adaptar un poco y, por ejemplo, nombrar los protagonistas más importantes de estas guerras, ¿no? Y aquí aparecen en el margen, como ven, las notas marginales que introduce don Pedro para que un público menos enterado pueda enterarse mejor de, entonces, de qué se trata, ¿no? Correcciones entonces marginales, pero también tenemos correcciones en la interlínea. Vamos a leer, dice: partidos que fueron de la tierra de Sanlúcar de Barrameda, el dicho, y está tachado, señor licenciado, venía por capitán general. Bueno, evidentemente, Cristóbal Vaca de Castro, cuando escribe al rey, señor licenciado, el rey sabe de quién está hablando, ¿no? Pero tratándose de una relación dedicada a otro público, Pedro de Castro inserta en la interlínea el apellido Vaca de Castro, para que quede claro para este público y para que el apellido quede grabado, ¿no? Además. Entonces, lejos de ser una mera copia, el manuscrito permite adentrar en un proyecto de rehabilitación en plena construcción. Del análisis filológico se colige, se deduce que esta relación es el borrador de una versión limpia que Pedro de Castro mandó al cronista mayor de Indias, Antonio de Herrera y Tordesillas, para que su obra en preparación, la historia general de los hechos de los castellanos, también conocida como Década Séptima, tomara en cuenta una versión favorable a su padre. Varios fragmentos de esta historia general ofrecen una filiación textual literal con la relación conservada en el Sacromonte. La relación también sirvió de fuente a Antonio de Herrera y Tordesillas en la ejecución de un encargo posterior de Pedro de Castro, esta vez, una apología en prosa titulada Elogio a Vaca de Castro. La fecha es 1623 y este es el manuscrito conservado en la Biblioteca Nacional de España. La correspondencia entre Pedro de Castro y este cronista, Antonio de Herrera y Tordesillas, en ocasión, ¿no?, de aquellos dos proyectos historiográficos, confirma el envío de la relación que está en el Sacromonte y nos aclara además sobre la implicación del arzobispo, que aprobaba y rectificaba, cito, conforme a su voluntad los escritos que le remitía el cronista. O sea que don Pedro de Castro mandaba el material historiográfico para que estos cronistas pudieran incorporarlo a su obra, sino que estos cronistas les remitían la versión de sus escritos para que don Pedro volviera a enmendar y a corregir conforme a su voluntad. Bueno, esta intensa labor entre bastidores de Pedro de Castro para rehabilitar a su padre se dio con otros cronistas de otra ralea. Gracias a la mediación de su red cordobesa, el arzobispo de Granada tuvo acceso a los borradores de los comentarios reales del Inca Garcilaso de la Vega, para que, cito, viera lo que de su padre en esta historia se escribe, para que quitase y añadiese lo que a vuestra señoría ilustrísima le pareciese ser más conforme a la verdad. Bueno, el que el Inca Garcilaso formara parte del órbita intelectual de Pedro de Castro y le ofreciera la posibilidad de intervenir en su obra en preparación no debe sorprender. Por lo menos no me sorprende. Ambos, el Inca Garcilaso y Pedro de Castro, contemplaban la escritura de la historia paterna como remedio a la tacha dejada por la cronística de Indias, con el fin de acceder a los honores y mercedes que les correspondían. Además, y eso es un guiño de la historia, el padre del Inca Garcilaso de la Vega había combatido como capitán de infanterías en Chupas. Así pues,
Los comentarios reales pusieron en circulación una imagen de Cristóbal Vaca de Castro que coincide con el relato que concibió Pedro de Castro sobre su padre: fiel servidor del rey, heroico vencedor de Diego de Almagro el Mozo, pacificador del Perú, gobernador prudente. Bien. Bueno, la rehabilitación historiográfica de Cristóbal Vaca de Castro asimismo pudo contar con el respaldo de otro cronista, Juan Cristóbal Calvete de Estrella. Él es más bien poeta aólico, y compuso entonces la Vacaeis. Es un poema de desagravio en latín, a caballo entre la épica y lo que se llama el panegírico, o sea, un género de encomio, de elogio, ¿no? Fue un encargo temprano de la familia Vaca de Castro entre los años 1165, al parecer por Antonio Vaca de Castro, el primogénito, ¿no?, a quien se refieren las primeras líneas del poema en la versión guardada en la Biblioteca Nacional de España. Pero el Sacromonte conserva otro ejemplar de este poema, mucho más extenso, esta versión, y lleva una dedicatoria a Pedro de Castro, y habría sido un regalo del poeta en ocasión de la nominación de Pedro de Castro como arzobispo de Granada en 1590. También se conserva en el archivo del Sacromonte otra obra de este mismo cronista, esta vez una historia en prosa que cuenta también la historia elogiosa de Vaca de Castro. El cotejo de los textos, que ambas obras de Calvete de Estrella parece que tuvieron como misma fuente común, de nuevo, la relación de las cosas acaecidas en estas partes del Perú, donde se cuenta la entrada triunfal, por ejemplo, de Cristóbal Vaca de Castro en el Cusco, después de la victoria en Chupas, y todos los festejos en su honor. Es un episodio central en la retórica elogiosa del personaje y constituye, yo creo, en las obras de Calvete de Estrella una traducción literal, sea en prosa latina, sea en versos latinos, de la relación de las cosas acaecidas en estas partes del Perú. O sea que el texto, este texto del que Pedro de Castro manda una copia a Antonio de Herrera y Tordesillas, y que fue puesta a la disposición de Calvete de Estrella, conforma a todas luces un texto de referencia que la familia Castro se empleó en difundir y trasladar a distintos géneros con el apoyo de historiadores y poetas de renombre. El protagonismo de Pedro de Castro en esta empresa familiar es central. Este no solo solicitó la pluma de cronistas de diversos horizontes para que enmendaran sus proyectos escriturarios con una versión elogiosa de su padre, sino que también les suministraba y revisaba el material historiográfico correspondiente, asegurándose de este modo un mejor control de la escritura de la historia familiar, sobre la que guardaba en última instancia un poder de validación y enmienda. Quedaría bastante incompleta la retrospectiva sobre la rehabilitación de Cristóbal Vaca de Castro si no se evocarán las diligencias de Pedro de Castro para encapsular gráficamente la historia heroica de su padre en el Perú. Entre 1612 y 1615 se propuso recuperar los cuadros que su padre había enviado a España de la batalla de Chupas, que se habían perdido como consecuencia del juicio y la prisión, ¿no? Entonces, para recuperar estos cuadros, a más de 60 años después de los hechos, Pedro de Castro pudo contar con el apoyo de un tal Domingo de Garro, un fiel servidor de la familia que se estableció y prosperó como comerciante en el Perú. La correspondencia entre Domingo de Garro y Pedro de Castro, que hoy se conserva en la abadía del Sacromonte y que ha sido estudiado a fondo por
la doctora Marisa García Valverde, permite reconstruir toda la gestación del proyecto de rehabilitación iconográfica del gobernador del Perú. Una vez localizada en Trujillo una representación de la batalla, Garro envió a España una copia fiel del original, en vez de una copia restaurada en color, como lo pretendía inicialmente. Eso porque Pedro de Castro se impuso rechazando restauraciones e interpretaciones del tema tratado en la pintura porque, lo cito, podría ser que le hiciese algún daño a lo antiguo. Entre 1614 y 1615 se pintaron en Sevilla los 4 cuadros centrales de la serie, que hoy están en la abadía, a partir del modelo ofrecido por esta pintura de Trujillo y completándola con los detalles de la versión historiográfica promovida por la familia Castro. Veamos un poco este cuadríptico. Aquí, bueno, sí se ve bien. Un poco pixelizada, pero se ve. Aquí es lo que podríamos llamar el preludio, el prolegómenos de la batalla de Chupas, ¿no? Es interesante porque destaca en primer plano Vaca de Castro, ¿no? Con su caballo blanco, su hábito de Santiago, está haciendo frente, liderando, pues está haciendo frente a las tropas de Almagro el Mozo, y como ven aparece el estandarte imperial, o sea, está liderando las tropas imperiales en nombre del rey, ¿no? Y aquí me interesa, en primer plano también se destaca un escribano. El escribano que, según la versión historiográfica, está en el momento de declarar la guerra condenando a los carnalistas como traidores. Y esta finalmente es la versión iconográfica, nos ofrece una versión iconográfica del sustento legal que la versión historiográfica dice de todo eso, ¿no? Que los carnalistas son unos traidores. Bien. Bueno, el segundo cuadro es el desarrollo de la batalla de Chupas. El tercero es la entrada triunfal a Cusco. De nuevo tienen a Vaca de Castro en primer plano, esta vez en caballo negro. Y esto es la ejecución entonces de Diego de Almagro el Mozo en plaza pública en el Cusco. Bueno, este cuadríptico es una traducción iconográfica de la relación de las cosas acaecidas en estas partes del Perú. El texto de referencia que había servido de fuente a varios elogios y crónicas de desagravio del gobernador del Perú. Así se percibe en la rehabilitación iconográfica que Pedro de Castro diligenció de su padre el mismo empeño, la misma voluntad de control y enmienda que prevalecieron en la rehabilitación historiográfica. El cuadríptico se completó posteriormente con otros 2 cuadros. El primero es la llegada de Cristóbal Vaca de Castro a Perú. Está en una cama porque sufrió una enfermedad, y con este cuadro se quiere resaltar el valor, el ánimo que tuvo, a pesar de la enfermedad, no renunció, avanzó hasta el Perú, ¿no? Y el otro que se pinta a continuación es la huida de Vaca de Castro del Perú. O sea que en realidad coinciden con el principio y el fin de los acontecimientos narrados en la relación. Bueno, en una de sus misivas, de sus cartas, volvemos a nuestro cronista Antonio de Herrera y Tordesillas. En una de sus cartas, entonces, afirmó que la versión de la relación que remitió don Pedro, cito, le falta la tercera parte, que es cuánto sucedió al señor Vaca de Castro desde que el vicerey Blasco Núñez Vera entró en el Perú, a donde se mostró su verdadera fidelidad en los vaivenes que le dieron los inquietos, prudencia en el gobernar de las cosas del rey. Esta tercera parte se concretó en la serie iconográfica con el retrato de la huida de Vaca de Castro que acabamos de ver. O sea, se concreta a nivel iconográfico. Aunque la versión historiográfica pues le falta esta tercera parte, la versión iconográfica sí la tiene.
y veamos desde más cerca lo que dice el rótulo. Aquí lo tienes. Públicanse ordenanzas. Va por virrey y a ejecutarlas Blasco-Núñez Vela. Agrácianse los conquistadores. Piden a Vaca de Castro no deje el gobierno. Exonéranse de él. Amotínanse los que lo pedían. Prende el virrey a Vaca de Castro en un navío. Los oidores al virrey no admiten por fuerza a Gonzalo Pizarro en el gobierno. Rinde el navío Vaca de Castro, sale malherido, hásese a la vela y llega a España. Bueno, el retrato de estos acontecimientos era esencial. ¿Por qué? Porque permitía la exculpación de Vaca de Castro de las acusaciones de la Fiscalía de levantar a los pueblos del Perú contra el virrey Blasco Núñez Vela. El capítulo 19 de la acusación fiscal, ¿no? O sea que la realización de esta tercera parte en la serie iconográfica, pero también en la poesía de Calvete de Estrella y en la cronística de Antonio de Herrera y Tordesillas, nos confirma una cosa, que el manuscrito de la relación conservado en el Sacro Monte es un borrador en proceso de escritura que Pedro de Castro debió de completar y pulir. Asimismo nos confirma el traslado y adaptación de la retórica legal en defensa de Vaca de Castro en las obras de carácter historiográfico e iconográfico. O sea que en esta labor de Pedro de Castro se perciben simultáneamente todas las ramas del proyecto de rehabilitación, la judicial, la historiográfica y la iconográfica. Y del mismo modo pues, nos da a ver pues, la gran erudición y la personalidad multifacética de Pedro de Castro. Bien. Es la hora de entonces terminar esta exposición con la última parte, linaje y mayorazgo, los términos de la fundación de la Abadía del Sacromonte. Bueno, la fundación de un ilustre linaje y de su correspondiente mayorazgo era una aspiración que nutrió Vaca de Castro desde temprano. Esta ambición de fundar un linaje y un mayorazgo, entonces germinó desde las promesas de encumbramiento formuladas por el presidente del Consejo de Indias en el momento de su nominación en el Perú. Y también esa ambición aparece verbalizada por el mismo Vaca de Castro en la misiva que envió a su esposa poco después de la victoria de Chupas en 1142. Vamos a leer entonces esas palabras de Vaca de Castro a su esposa, donde habla de mayorazgo. Yo tengo cuidado de servir a todos, razones que en esto me lo agradezcan y paguen. Y pues yo, señora, lo he trabajado y lo merezco. Bien es que haya, en España, se trabaje para ver algún provecho, y se porfíe que lo haga, porque de estos servicios tales que hacen caballeros se suele comenzar las casas y mayorazgos. Si acaso su majestad y estos señores míos y amigos proveyeren que yo esté acá más tiempo, que ya señora veis que no nos estaría mal para poder comprar un buen mayorazgo que quedase en memoria de nuestros padres y de nosotros, y quisiérades enviar acá a Pedro de Quiñones y a Antonio, a ser como os pareciese. Bueno, la desgracia y el pleito fiscal frustraron durante un largo tiempo estas ambiciones. ¿Está bien? Bueno, entonces, la desgracia frustró esta ambición durante un largo tiempo, pero no se extinguió de ninguna manera aquella ambición, ¿no? El propio Vaca de Castro reanudó con su proyecto de fundación de un mayorazgo a principios de la década 1160. Por esos mismos años, Antonio Vaca de Castro, su primogénito, asumió la gestión del patrimonio familiar en el Perú. O sea, él está encargado de viajar a Perú y de administrar todo el patrimonio en Perú. Y en particular la encomienda de indios que recibió su padre al conseguir la rehabilitación, la famosa encomienda de 16.000 pesos de oro, ¿no? La fundación del mayorazgo culminó el 3 de mayo
de 1570 e incluía, además de esta encomienda de indios en Perú, una serie de rentas y bienes adquiridos gracias a esta encomienda, ¿no? Aquí tienen pues la lista, no es exhaustiva, pero es la mayoría de los bienes con que se funda el mayorazgo, ¿no? Localidades en los alrededores de Valladolid, el beneficio jurado de la localidad de Izarre, que es donde nació Vaca de Castro, ¿no? En León. Juros sobre las alcabalas, censos también y bienes muebles. Bueno, con la muerte de su fundador en 1571, el mayorazgo pasó al primogénito, Antonio Vaca de Castro, y luego pasó a Pedro de Castro en 1576 a raíz de la muerte de su hermano. Bueno, la fundación del mayorazgo venía a concretar las aspiraciones de encumbramiento de toda una familia, no solo del padre, sino también de los hijos varones, Antonio y Pedro, así como de las tres hijas. Aquí les he puesto el árbol genealógico formado a partir de la fundación del mayorazgo. Aquí arriba tienen pues, los fundadores, Cristóbal Vaca de Castro con su esposa y los hijos, ¿no? Con la descendencia. En efecto, la transmisión de bienes a través de una institución nobiliaria como el mayorazgo, constituido a partir de las mercedes recibidas por su fundador, era una garantía para el devenir de todo el linaje. Por esta razón, la rehabilitación historiográfica e iconográfica de Cristóbal Vaca de Castro, además de rendir justicia al pasado infamado del padre, apuntaba en sus fundamentos a potenciar y respaldar las ambiciones de los hijos. Ahora bien, como lo vimos, Pedro de Castro fue particularmente activo en este frente de rehabilitación, sobre todo a partir de la primera década del siglo XVII, que es cuando se contactó con los cronistas Antonio de Rey Tordesillas y el Inca Garcilaso. ¿Por qué en esa época? Pues porque correspondía a su propia agenda personal. Con el descubrimiento de los libros plumbeos y las reliquias de santos mártires de la iglesia primitiva en el monte Valparaíso, a finales del siglo XVI, el arzobispo de Granada abrazó una empresa de calificación que lo ponía en el centro de una revolución para la historia del cristianismo en España. Si bien fueron fruto de una falsificación, aquellos descubrimientos movilizaron al arzobispo, quien se convenció de su autenticidad en base a un examen minucioso de sus fundamentos arqueológicos, lingüísticos y teológicos. La calificación de las reliquias en 1600 dio pie al proyecto de fundación de la abadía. Ahora bien, y eso es importante, en 1602 Pedro de Castro destinó todos los bienes del mayorazgo familiar para el sostenimiento del culto a los santos y la fundación de una capilla destinada a convertirse en la abadía. Esta donación aclara a la vez que valida el fuerte vínculo que une el Sacromonte con el Perú. Del reconocimiento y la retribución de los servicios de Cristóbal Vaca de Castro como fundador del linaje, de la prosperidad del mayorazgo y su principal componente, la encomienda de indios en Perú, dependía la vitalidad del proyecto sacramontano. Eso es una cosa. Lo otro también viene a continuación, porque el vínculo del Sacromonte con el Perú superó la puesta a disposición del patrimonio familiar de su fundador. En realidad, el Sacromonte echó raíces y se sustentó en la sociedad peruana. ¿Por qué? Para construir y mantener la abadía, Pedro de Castro debió recurrir a otras fuentes de financiación y para ello intentó atraer a las élites comerciales peruanas y captar parte de su caudal mediante donaciones de cantidades de plata y oro, mediante la venta de entierros o la fundación de capellanías, la reserva de plazas de canónigos para sus hijos o sus allegados.
Aquellos planes de Pedro de Castro se desvelan en la correspondencia que mantuvo con uno de estos comerciantes y amigo de la familia establecido en el Perú, el ya mencionado Domingo de Garro. Por su intermediario, Pedro de Castro dio publicidad en el Perú de los descubrimientos sacramontanos, mandando breves relaciones para que, cito, las reparta a quien quisiere, así como un libro que hizo estampar con una representación del sitio y las cuevas del monte, con reproducciones de las láminas sepulcrales, los plúmeos, sus cubiertas y sellos, y también una reproducción de la sentencia de calificación de las reliquias. Para consagrar el Sacromonte y abrir el corazón y la bolsa de los peruleros, sabemos que Pedro de Castro también difundió la noticia de los descubrimientos, interviniendo en la escritura de la Historia General de Antonio de Herrera y Tordesillas. Su correspondencia con el cronista mayor de Indias deja constancia de ello, y el archivo de la abadía contiene borradores de relaciones sobre el Sacromonte y la nobleza de su fundador, Pedro de Castro. Bueno, a nivel económico, el beneficio para el Sacromonte fue cuantioso. Además de bienes suntuarios, como una fuente de plata, metálicos como barras de plata, Domingo de Garro remitió por más de 6 millones de maravedís en transacciones. 6 millones de maravedís. En cambio, la venta de entierros y la fundación de capellanías en la abadía fracasaron. El propio Domingo de Garro desistió de ello, aunque Pedro de Castro hizo de la abadía el mausoleo familiar, contraviniendo a la voluntad de su padre y de su hermano de ser enterrados en la iglesia de Santa Isabel de Valladolid. Esta no fue la decisión de los peruleros, cuyos compromisos con otras obras pías resultaba más difícil de permutar. El proyecto de convertir el Sacromonte en un centro de entierros y devoción de la élite peruana de ascendencia castellana nunca se concretó y se suspendió con la muerte de Pedro de Castro en 1623. Sin embargo, sobrevivió el anclaje del Sacromonte en las Indias. Un ejemplo de esta sobrevivencia. En 1661 se emitió en Madrid una real cédula a las justicias civiles y eclesiásticas de todas las Indias para que autorizasen durante un periodo de 4 años la recaudación de limosnas destinadas a la Iglesia del Sacromonte de Granada, con el fin de apoyar el proceso de calificación de la doctrina enunciada en los libros calificados en Roma en 1642. Así, el proyecto de Pedro de Castro no se extinguió con él y siguió los mismos derroteros: Granada, Madrid, Roma, el Perú, las Indias. Pese a la descalificación de los descubrimientos sacromontanos en 1682, la abadía y su colegio de teólogos y juristas gozaron de un gran prestigio dentro de la Iglesia andaluza, y su adhesión con las Indias no desapareció, pues la presentación y o la nominación de canónigos del Sacromonte para cargos en las Indias fue una constante en los siglos XVII y XVIII. Muchísimas gracias por todo.